Trabajar en otro país es interesante porque te va a permitir a ti, a nivel cultural, llegar a otros niveles que jamás te imaginas. Sí, está bien conocer países, está bien viajar, está bien conocer, pero hasta que no vas a vivir a un país donde te vas a topar con temas interesantes como la moneda, independientemente de que tengan el mismo idioma, te vas a encontrar con situaciones interesantes, situaciones que muchas veces no te imaginas que cambian por unos cuantos miles de kilómetros de diferencia de un país a otro. Y esto yo lo vi. Yo apliqué a una empresa en Colombia, siendo mexicano, hice todo el proceso. La empresa actualmente es Platzi, la cual me llevó hasta Bogotá. Era uno de los requisitos en ese entonces. Hoy en día es una empresa totalmente remota y contrata en cualquier país. Pero en ese entonces, en el 2018, yo había tomado la decisión de querer explorar otras alternativas, otros países, otras formas de trabajar y ver, ¿no? O sea, otra cultura. Y estaba entre mis países, Latinoamérica. Había tenido la oportunidad de ver algunas opciones en Europa, pero me llamaba mucho la atención Latinoamérica, más particularmente algunas empresas, en este caso Platzi, así como Rappi, que eran a las cuales había estado en un proceso. Rappi quedó un poco pausado el proceso, más que nada porque ellos querían tener un equipo dentro de México y no tenían la intención de traer personas a Colombia. En cambio, Platzi sí tenía esta opción, ya que la sede principal donde estaba el equipo de desarrollo era en Bogotá. Por ende, el proceso implicaba cambiar de país. Y eso me llamaba mucho la atención y yo invito a todos y a todas a que lo consideren alguna vez. Mínimo en un periodo de 3 a 6 meses, como mínimo, ya sea de intercambio o vivir una experiencia en otro país, desde el punto, como les decía, de la moneda, desde el mismo idioma, hasta costumbres que uno pues se tiene que ir adaptando, y esto lo lleva a uno a cambiar mucho la mentalidad, a cambiar mucho la forma de ver, de sentir todo lo que es un entorno de trabajo y a acostumbrarte a nuevas posibilidades. En Colombia particularmente se tienen más días inhábiles al año, se tienen más beneficios a nivel de vacaciones, así como también otros puntos que tienen que ver con cuestiones de salario, pago de impuestos. Y es muy importante en este último punto hablar de que cuando uno esté haciendo esa investigación para cambiar de país o buscar un empleo en otro país, independientemente cuál sea, primero pues el idioma. En mi caso el idioma era el español, no había tanto problema. El otro punto, moneda, devaluación, entender un poco cómo está el país, también es muy importante. Y el punto que yo creo que también es 100% que debes de revisar es impuestos, todo lo que implica para ti ganar, cómo vas a pagar esos impuestos, qué implica, cómo se mueve todo el ecosistema, si hay fondos de pensiones, entre otros elementos que son muy importantes y que debes de saber, porque vas a llegar a otro país donde las reglas totalmente cambian. Acá el impuesto es distinto, aquí hay otro tipo de impuestos, hay otro tipo de formatos, y es muy importante que lo analices también. Después yo creo que como otros factores entraría la parte de dónde vivir, algunas zonas, acceso a transporte, dónde se encontrase la oficina, entre otros elementos que debes de considerar para cuando vas a ir a otro país, ¿no? A trabajar. Y en mi caso eso fue lo que hice, entender un poco la cultura, entender un poco la parte monetaria, la parte de impuestos, las zonas de donde podía vivir, cerca, lejos de la oficina, transporte como la bicicleta, que fue lo primero que hice, comprarme una bicicleta y poderme mover en la ciudad. Y bueno, una vez que entiendes eso, pues iniciar los procesos, levantar la mano, saber cuáles son estas motivaciones. Sé que hay algunos que quieren irse para Canadá, algunos para Europa, Australia o entre otros países que pueden llegar ustedes sin ningún problema gracias a las visas que se pueden expedir. Recordemos que hay un punto importante también a mencionar acá, y es ciertos países requieren que estés titulado. Esto más por una regulación del mismo país y no tanto por la empresa. Hoy en día las empresas pueden traer este talento de otros países, ya sea de forma remota o de forma presencial, y muchas veces en el proceso te tienen que hacer este visado, el cual te da el permiso para que puedas entrar al país y trabajar y no tener ningún problema. En mi caso se hizo sin ningún problema acá en Colombia y no requiere, hasta donde yo conozco, tener un título profesional para poder obtener esta visa de trabajo. Se hace una serie de procesos, se aplica, se entregan ciertos documentos y lo cual te permite expedir esta visa. A mí me entregaron una visa de 3 años, me sirvió bastante. Cuando iba a renovar visa, lo que hice ya no fue renovar una visa de trabajo, sino fue una visa de residencia,
porque me había casado ya con una colombiana, así como también haber tenido un developer que por ahí anda, como siempre, aquí pasando a saludar. Y eso es muy importante. Los puntos que te menciono, los puntos que están del visado, de entender, y también un punto interesante, ahorrar. ¿Cómo puedes invertir? ¿A qué vas a estar disponible? Y lo primero que yo sí les recomendaría dentro de un país es tratar de hacer o empezar con la parte de generar todo lo que tiene que ver con poder tener historial crediticio. Todo esto aparte de historial crediticio, búsquenlo desde el primer indicio porque les va a poder abrir otras puertas. Tener una tarjeta de crédito, poder tener solvencia para comprar algún producto o servicio y con esto seguir estableciéndose en este país. Así que esas serían algunas de mis recomendaciones iniciales. Después, pues aplicar. Aplica, levanta la mano, pregunta con tus colaboradores o posibles colaboradores, investiga la empresa y eso te va a permitir entrar en estos procesos y lograr entrar a una empresa que te pueda y te permita recolocarte. Sí conozco varios amigos y conocidos que están en otros países y que les ha ido muy bien gracias a que han hecho todos estos procesos, y ahora con la pandemia y viendo que gradualmente esto está mejorando, pues es posible que nuevamente tengan la oportunidad. Y sobre el tema de la universidad y todo esto, es importante porque algunos países sí lo toman, particularmente Estados Unidos es uno de los que sí pide tener este punto, ¿no? Tener un título para poder ir a trabajar. Otros países no lo tienen, así que eso también lo tienes que investigar y bueno, a empezar a hacerlo. Espero por ahí me cuenten si han tenido la oportunidad de hacer un proceso de ellos y cómo les ha ido.